les saludo con gusto. Orientar la evaluación hacia el desempeño tiene una serie de implicaciones y conlleva la activación de una gran cantidad de recursos didácticos y tecnológicos por parte del docente. Hacerlo a la distancia está resultando todo un desafío, puesto que las condiciones de autonomía para el aprendizaje en los alumnos son diversas y dispersas, sobre todo con los más pequeños. Tenemos casos donde hay poca o nula atención, hasta casos donde les terminan haciendo la tarea. Igual hay niños que no quieren hacer los trabajos y sus mamás, habiendo agotado la paciencia, han declarado impotencia y falta de elementos para apoyarles. Ahí por lo menos sabemos lo que está sucediendo. Pero hay un sector considerable de niños de los que a ciencia cierta no sabemos lo que está pasando. Y ni qué decir de aquellos jóvenes para los que acudir a las aulas era motivo de vida y la carga curricular en el encierro les resulta un despropósito. En tal caso terminan haciendo los trabajos solo por hacerlos, por corresponder a una exigencia o para evitar una llamada de atención. Si esas son sus motivaciones, entonces algo no está yendo bien. Este espacio es para reflexionar sobre lo que estamos haciendo al respecto. Porque tampoco podemos creer que enviar trabajos y mantener a los chicos entretenidos es nuestra nueva función docente. Y mucho menos creer que es una misión pasajera. Recientemente se han producido materiales que se centran en qué hacer, lo cual es justificable en tanto resultó conveniente en un plan de reacción. Pero es momento de pasar a la intervención. Es decir, en cómo establecemos interlocución con los padres y tutores de los más pequeños, en cómo estamos habituando, entrenando y preparando a los niños y adolescentes para cortar sanamente la dependencia de sus padres en el desarrollo de los contenidos. ¿Qué roles estamos jugando con los jóvenes para propiciar que aprendan en colaboración por todos los medios posibles? En fin, ¿cómo estamos actuando ante las circunstancias que finalmente son las que están determinando un menor o mayor grado la satisfacción? Centremos la atención en los cómo, porque además se vienen periodos para la evaluación y esta no puede ni por equivocación convertirse en una mera suma de números, rankings o interpretaciones del corazón. Seamos honestos. La calificación parece importar menos cuando en casa hay otras prioridades. Enfoquemos nuestra mirada, pues, a que los niños y jóvenes hagan, pero con sentido y significado, que sea una oportunidad para diseñar, generar, crear, inventar, producir. Y esa producción sería precisamente el objeto de la evaluación, porque daría cuenta de cómo se están desempeñando, justamente para que lo hagan bien y cada vez mejor. Anticipo que se trata de un paso importante en la evolución de la evaluación y por ende de la educación. En el pasado dejaremos al docente como único sujeto evaluador y al examen como el recurso más explotado para evaluar. Bienvenidas sean sus reacciones. ¿Cómo evaluar? Es la pregunta que sigue a qué evaluar, cuándo evaluar, a quién evaluar. En esta presentación nos abocaremos a evaluar los desempeños de los estudiantes y particularmente en la modalidad a distancia. El primer punto a tocar es los recursos de los que se pueden disponer, básicamente herramientas, instrumentos, pero también hablaremos de las formas y los medios que implica esta evaluación. Entre los instrumentos podemos destacar, en principio, las rúbricas,
Una rúbrica es un cuadro de doble entrada que se integra por tres elementos primordiales, que es indicadores, niveles de logro y descriptores de logro. La escala estimativa, también conocida como escala de valor, de igual manera se integra por un conjunto de indicadores y los niveles de logro de cada uno de estos indicadores, que puede ir desde muy bajo o negativo hasta muy alto o positivo. También tenemos la lista de cotejo, que es una lista en un cuadro de doble entrada en el cual se anota en la columna izquierda una serie de criterios, ya sea palabras, frases u oraciones, que señalan con claridad las acciones, tareas, comportamientos, habilidades o actitudes que desea evaluarse en un proceso de aprendizaje. Por su parte, los proyectos tienen como fin elaborar un informe del proyecto relativo al tema que se estudió. Es muy útil para evaluar conocimientos integrados y, al igual que los demás instrumentos, es necesario que parta de establecer criterios claros y que se compartan con los estudiantes. En el caso de los portafolios, es un conjunto de archivos, de evidencias relevantes de las actividades que han ido desarrollando los alumnos, en donde se incluyen, por supuesto, observaciones y retroalimentaciones por parte del docente que le permitan al estudiante superar las dificultades en el aprendizaje. Se utiliza durante todo el proceso, aunque también puede ser objeto de una calificación en la evaluación sumativa. Entre las múltiples herramientas que podemos destacar, una que ha resultado muy común ha sido la de Google Form, que permite crear formularios en línea de forma sencilla para evaluar contenidos estudiados. Y una vez creados nos arroja una información con estadísticas que nos permite evaluar y hacer algunas correcciones. Muy parecido es el quiz, que de igual manera permite integrar una serie de preguntas de diversa modalidad, ya sea en opción múltiple, preguntas abiertas, cerradas, falso y verdadero, etc. Tenemos el Socrative, que está compatible en diferentes plataformas para que se pueda contestar desde un móvil y permite crear concursos con preguntas y respuestas para que los estudiantes participen en ellos. Se requiere que haya un registro tanto por parte del profesor como de los alumnos. Y al hacerlo se puede realizar un seguimiento en los avances. Se tiene acceso a quizzes que ya han sido creados, pero también da la posibilidad de hacer los propios. Rubistar es un sitio en el que puedes crear, guardar y editar rúbricas de evaluación. Asimismo, tienes la posibilidad de acceder a ellas desde cualquier lugar. Y el Kahoot, que es una herramienta que se distingue por su carácter lúdico, la cual permite crear quiz en línea en los cuales los estudiantes pueden participar de manera individual o en equipos, contrarreloj. Eso lo hace altamente divertida y lo mismo puede entretener, divertir y hacer aprender a niños de preescolar que a profesionistas o incluso docentes en servicio. Los alumnos tienen un tiempo para responderlas y al final aparece un ranking con los mejores resultados, los cuales pueden ser empleados para evaluar. Otra herramienta que pudiéramos destacar es la de el Jamboard, que es una herramienta que está incluida en la Google Suite. Se trata de una pizarra digital en la que se pueden gestionar los permisos para visualizar y editar, pero también se puede escribir y también se pueden añadir imágenes o notas de color. Es ideal sobre todo para evaluar trabajos colaborativos. Tenemos el Edmodo, que permite crear test personalizables para poder evaluar el nivel de logro de los aprendizajes de los alumnos acerca de cierto tema o materia. Cuenta con una guía paso a paso en la que se explica cómo utilizar esta herramienta. Tenemos el Quizzes, que también es una herramienta que se puede encontrar
muy fácilmente en la red. Es una plataforma gratuita que permite a los profesores crear test en línea y enviarlos a los alumnos. Después de que ellos lo responden, el docente recibe un informe con los resultados a partir de los cuales puede identificar fortalezas y áreas de oportunidad de los estudiantes. Es muy propicio precisamente para medir desempeños. Y tenemos el Trivinet, que te permite crear tus propios cuestionarios acerca de diversos temas o asignaturas. Se puede usar perfectamente como herramienta para evaluar. De igual manera puedes tener acceso a estadísticas tanto personalizadas como grupales. Y el ClassDojo, que es muy parecido a la conocida Classroom de Google, solo que esta está más orientada a la evaluación de comportamientos y por ende de desempeños y actitudes. La variante es que, bueno, tiene un entorno visual muy atractivo para los estudiantes, ya que ellos generan su propio avatar en esta especie de monstruitos que lo hace un tanto divertido. Pero a diferencia de Classroom, con una cuenta propia, los padres de familias pueden hacer aquí una triada para poder llevar un seguimiento de los comportamientos de sus hijos y de las evaluaciones que está generando el docente. Con lo que respecta a medios, tenemos una gran variedad. Este abanico no es limitativo, es solo por poner alguna muestra. En chat conocemos desde Skype, Messenger de Facebook, Instagram, WhatsApp, pero recientemente ha estado despuntando Telegram, porque además de que permite crear canales de comunicación unidireccional como medios de comunicación, también se pueden generar grupos en donde puedes integrar encuestas, algunos sondeos de opinión rápida, para poder tener información por parte de los estudiantes. Para audioconferencias hay un sinfín también de plataformas. Por señalar un caso, tenemos el Open Voice, en donde puedes generar toda una clase, toda una conferencia, hacer un envío y poder encontrar alguna especie de interlocución con los alumnos. Y otra que por supuesto es muy conocida, la Google Meet no limitativa. Tenemos Zoom, tenemos Jitsi Meet, tenemos Microsoft Teams, tenemos una gran variedad de plataformas que nos permiten establecer videoconferencias y que, al igual que las anteriores, son de carácter sincrónico, que podemos en tiempo real estar teniendo comunicación con los alumnos y cara a cara, a la vista, por supuesto, para poder tener un espectro visual de lo que está ocurriendo del otro lado de la pantalla. Y asincrónicas, pues hay varias. Tenemos también diferentes plataformas que pueden servir como foros. Destacaría esta PHPBB, que es una plataforma que ya está por cumplir prácticamente 20 años, muy antigua, prevalece gratuita y en mejora permanente, en donde podemos abrir con los jóvenes estudiantes, con los alumnos incluso de corta edad, foros de discusión, de análisis sobre diferentes temas que pudiéramos establecer con ellos. Y pareciera que cada vez va más en desuso el uso de blogs. En realidad permanece como algo latente, en tanto se pueden gestionar contenidos, se pueden establecer vínculos y canales de comunicación con los estudiantes que se agreguen a nuestros blogs para compartirles material, para estar generando por allí seguimiento a ciertos temas de manera específica que sean del interés de los estudiantes. Y bueno, en la evaluación del desempeño hay un componente fundamental que es la retroalimentación, porque pone en evidencia el vínculo entre la enseñanza y el aprendizaje, ya que explicita el avance de los estudiantes, logros, dificultades, lo que genera al mismo tiempo la información para valorar la pertinencia de los métodos, las estrategias y los recursos que han sido utilizados por el profesor para la enseñanza. Implica hacer un análisis de los resultados, sistematizarlos y comunicarlos,
a fin de que los estudiantes puedan reconocer su progresión. Algunas sugerencias que pudiéramos hacer para la retroalimentación es que se base en criterios que sean claros, que sean establecidos desde el principio, que sean identificados y discutidos desde la planeación misma, que muestren un respeto por el estudiante. La retroalimentación debe estar establecida en un clima de confianza. Debe destacar primero los aspectos positivos. Por ejemplo, decirle a un estudiante, lo has hecho bien. Sin embargo, debes tener cuidado en bla, bla, bla. Primero los aspectos positivos. Luego, una recomendación más es indagar avances y resultados. Regresar al alumno, al estudiante, la pregunta respecto a lo que ha logrado, si está consciente de lo que hizo, si tiene claridad en lo que ha logrado. Y otra recomendación es que sea oportuna, tiene que llegar a tiempo. No después, no cuando el alumno o el estudiante haya avanzado de unidad, de módulo, de contenido y haya dejado de largo o habiendo dado por sentado que un aprendizaje ha sido suficientemente abordado y concluido. Debe ofrecer también la retroalimentación oportunidades a los estudiantes para que reconozcan fortalezas, identifiquen errores, debilidades. De lo contrario, no sabrían o no tendrían modo de hacer algo al respecto. Entonces la retroalimentación debe ser en sí una oportunidad de rehacer, de identificar algo que no estuvo hecho lo suficientemente bien y tener un espacio y un tiempo para rehacerlo, para mejorarlo. Otra recomendación es que se elija lo más significativo. La retroalimentación no tiene por qué ser sermones, no tiene por qué ser una pila de reclamos. Deben de ser precisas en ese sentido y solamente abocarse sobre lo verdaderamente importante. Y una última sugerencia es expresar lo esperado, es decir, hacerle saber al estudiante qué es lo que se requiere, cuál era la intencionalidad del propósito del aprendizaje esperado, para que él pueda entender, en caso de haber tenido algún error, alguna equivocación, cuáles son las razones. No puede quedar en el misterio el hecho de que el maestro determine que el trabajo presentado estuvo mal, solamente mal, sin mayor explicación. Debe quedarle claro al estudiante qué es lo que se requería. Y básicamente es eso. La conclusión es que un buen profesionista parte necesariamente de ser un buen estudiante. La evaluación de desempeño supone una necesaria modificación en el juego de roles, así como en la relación docente-alumno y por ende en el contrato pedagógico o andragógico, según sea el caso, entre quien aprende por un lado y quien por otro enseña, facilita, asesora, propicia, provoca o anima el aprendizaje, a propósito de la necesaria transformación de la figura docente en facetas diversas. Entonces, pensar en una evaluación del desempeño es, en principio, hacer posible ese juego de roles, pero bajo una intencionalidad clara, un propósito definido en torno al impacto y al sentido de la evaluación. Ya no solamente para comprobar un conocimiento adquirido o acreditar un curso, sino para encontrar la necesaria vinculación de lo que se aprende con su aplicación en la vida diaria. La resolución de situaciones diversas o incluso la creación de ideas y la producción de nuevos aprendizajes. Pero
asociados a un desenvolvimiento personal, profesional o laboral. Se los desilvanaré. En el mundo occidental, hará un medio siglo, las instituciones formadoras de profesionistas se dieron cuenta que sus egresados más exitosos no estaban siendo quienes salían con las mejores notas, sino quienes sabían hacer mejor las cosas en el terreno de los hechos, quienes se acoplaban mejor al contexto o quienes tenían la capacidad de seguir aprendiendo. Así surgió el enfoque por competencias, que exigió nuevas condiciones de aprendizaje orientadas a la vinculación del mundo real, la adaptación en sus diversas variables y sobre todo al desempeño. Se trata de un cambio de paradigma y por tanto lleva tiempo. Se han definido perfiles, indicadores de logro, hay estándares, estatus esperados. Sin embargo, pareciera que necesitamos aún conectar más al estudiante con el entorno, con los retos que le depara, con la complejidad de su momento histórico, con las dificultades, con lo bueno de allá afuera, pero también con lo malo y lo feo. De otra manera, la burbuja que supone su estatus de estudiante se romperá fácilmente con el primer pinchazo que le dé la vida. Significa, pues, que debemos superar la falsa idea de que el estudiante que concluye un curso o carrera verá los frutos de sus esfuerzos en el futuro. Necesita verlos en el presente. Corregir ahora lo que se tenga que corregir. Asegurarse de sus progresos y logros. Garantizar sus resultados. Mejorar sobre las marchas sus producciones. Y que en el curso de su desempeño como estudiante, frague su desempeño, también como persona y como profesionista, pero no por instrucción de sus profesores, sino por convencimiento propio. Destaco aquí la importancia de hacer evidente el desempeño, mostrarse y demostrarse, más que expresarse en una buena nota o calificación. El docente debe llevar un registro, desde luego, pero esencialmente es el estudiante quien debe ocuparse de hacer evidentes sus esfuerzos y logros. Habría que propiciar los efectos del prefijo auto. Autobiografía en el diseño de un proyecto de vida. Autorregulación en sus procesos de aprendizaje. Automatización entendida como sistematización y perfeccionamiento de procesos y procedimientos. Autoevaluación, asumirse como sujeto de mejora continua. Autocrítica, que es admitir los errores propios al igual que los aciertos. Me parece que ese sería un buen comienzo. Este es el punto donde muchos asentimos que está bien, que nos queda claro. Pero, ¿y qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿O con qué? Veamos. Si bien no existen verdades absolutas, sí hay nociones que se encuentran un poco más desarrolladas. En este caso me permitiré compartir con ustedes 3 sitios que a mi parecer reúnen información que nos puede permitir resolver alguna necesidad, como el saber acerca de técnicas, de herramientas, de instrumentos, de diferenciar qué es una, qué es otra y para qué sirve. Empezaré por mostrarles este micrositio que es de la Universidad Autónoma Metropolitana, en donde pues hay un menú principal, hay algunos objetivos, hace una revisión sobre los enfoques educativos, diferentes modelos, el centrado en el profesor, en el alumno, y el que nos interesaría que desarrollen aquí, posterior a este espacio, es el modelo que está centrado en el desempeño, para poder entender desde definición, las directrices
qué es una competencia, las características, el desempeño, qué función tiene el profesor, avanzar en cuanto a lo que es el entendimiento del pensamiento crítico, habilidades, la resolución de problemas, aprendizaje significativo, etc. También incluye algunas técnicas, las que están centradas en el trabajo del profesor, muchas de las cuales pues ya son conocidas, como la exposición, la demostración, la lectura dirigida, pero se darán cuenta que existen otras que son centradas en el alumno, por mencionar alguna, la discusión en equipos, que nos muestra aquí los usos, las ventajas, las desventajas, cómo se aplica y algunas sugerencias. Aparece, por ejemplo, también lo que es un grupo de discusión, también sus ventajas, sus desventajas, cómo se aplica y algunas sugerencias. Aprendizaje basado en problemas, que es un enfoque que está cobrando mucho éxito, sobre todo en la medida que le permite al estudiante centrarse en una realidad concreta, muy parecido a los proyectos, que también como técnica tiene una especificación de cómo tiene que llevarse a cabo, sus principales usos, las ventajas, las desventajas de las que hay que tener mucho cuidado y cómo se aplica. Algunas otras técnicas centradas en el desempeño, como es la comisión, diálogos simultáneos, el foro, la mesa redonda, el panel, qué lo hace diferente uno de otro, el simposio, el taller, técnica de casos, trabajos de equipo. Revisaremos, por ejemplo, esta de discusión en equipos, que nos muestra primeramente cómo deben integrarse los equipos, los usos que se le puede dar, las ventajas, las desventajas, cómo se aplica y sus sugerencias. Cada técnica tiene más o menos esa conformación. Las que son centradas en grupo, pues tenemos la asamblea, el corrillo, el cuchicheo, discusión de gabinete, lluvia de ideas, Phillips 66. Muchas de estas técnicas tienen ya bastante tiempo utilizándose, sin embargo, en la medida que se aplican para el enfoque que nosotros como profesores queremos orientar en el desarrollo de una clase o una asignatura en su conjunto, pues es la dimensión que va a ir tomando y la vigencia que adquiere como técnica. Y pasamos al aspecto de evaluación, en donde se revisa desde qué es evaluar, cómo evaluar, a quién se evalúa, los diferentes enfoques desde una evaluación constructivista, desde la evaluación por competencias, las diferentes técnicas y criterios que se deben aplicar, pero también los instrumentos de evaluación que están centrados en el alumno, como puede ser el portafolios que ya hemos mencionado, qué cosa es, cómo se aplica, cómo permite desarrollar habilidades, las ventajas, las desventajas, qué se debe incluir, etc. La técnica de casos o el estudio de casos, que es una técnica también interesante y que puede servir para fines de evaluación. La técnica de pregunta también a nivel de internet se puede mencionar como o plantear como el WebQuest. La autoevaluación, las características que debe tener como un elemento clave en el proceso de evaluación, y destaca aquí cuáles son sus necesidades. Se agregan algunas técnicas auxiliares como la rúbrica, que hemos estado ya revisando en otros espacios. Aquí nos muestra un ejemplo. Por supuesto que cada quien la va a adecuar de acuerdo a su necesidad. Un checklist, también conocida como lista de cotejo, nos muestra algún ejemplo, su utilidad, y la escala de apreciación, que hemos manejado también como escala de valor o escala estimativa, y también nos muestra aquí un ejemplo, ¿sí? Para que podamos distinguir estas herramientas. El otro sitio que les quería compartir es un blog que se llama docentesaldia.com. En el apartado de evaluación, que es donde nos vamos a centrar, hay una muy importante cantidad de ejemplos que ustedes con toda calma tendrán que darse la oportunidad de revisar. Como es un blog, ustedes saben que incluye mucha publicidad, es cuestión nada más de que aprendan
a ir sorteando esas pequeñas trampas, tratar de rescatar el material que este autor nos ha compartido en este espacio. Por ejemplo, está aquí este trabajo que es muy reciente, que es herramientas e instrumentos para evaluar y retroalimentar a distancia. Abrimos el artículo completo y podemos tener acceso a todo el planteamiento. Y parte justamente decir aquí, como sabemos, la pandemia nos ha obligado a trabajar a distancia. Por eso es que tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje como las estrategias de evaluación han tenido que adaptarse a esta modalidad de trabajo. El otro sitio que les quiero compartir tiene un aspecto un tanto antiguo porque está basado todavía cuando la web 2.0 era una novedad. Sin embargo, llama la atención que algunos de los recursos o de las herramientas en específico que aquí se comparten siguen teniendo una vigencia considerable. Aquí nos vamos a detener en la gran cantidad de recursos que nos ofrece. La idea es que se den la oportunidad de ir revisando cada uno de estos y que, por ejemplo, bueno, vamos a detenernos en este Socrativo. Está en inglés originalmente, sin embargo, acuérdense que los navegadores hacen una traducción automática. Por ejemplo, estamos revisando el Socrative. El Socrative es un sistema de respuestas que permite al profesor involucrar a sus estudiantes con preguntas o juegos y ejercicios educativos a través de sus teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras. Aquí nos dice por qué utilizar, nos muestra algunos videos de cómo se puede activar una cuenta y cómo a través de los celulares los jóvenes estudiantes pueden contestar a las preguntas que se les van generando desde donde se encuentren en un tiempo real. En fin, es una cantidad extraordinaria de recursos. Por ejemplo, este recurso nos habla del Boomwriter. Es una excelente manera de promover la escritura creativa. Los estudiantes pueden trabajar juntos o competir entre sí para crear los mejores capítulos para las indicaciones de escritura. Esto hace que la escritura sea divertida, interesante y atractiva. Nos muestra algunos videos a manera de ilustración, incluso en algunos recursos vienen tutoriales. En fin, dense la oportunidad de navegar por acá. Estos sitios los dejaré por allí incluidos en la descripción para que puedan consultarlos posteriormente. Como podrán darse cuenta, existe un acervo importante de recursos que podemos utilizar, ya sea para evaluar el aprendizaje, evaluar competencias o evaluar el desempeño. Este último permite al docente darse cuenta de lo que el estudiante está logrando, sus errores, sus dificultades y sus posibilidades. Pero quien debe estar plenamente consciente de esa información es precisamente el estudiante. Por tanto, los criterios, indicadores, formas, recursos a emplear deben ser compartidos. Y si es posible, sobre todo en el nivel profesional, también ellos deben elaborar sus propios instrumentos para saber si están logrando lo que se propusieron en un proyecto, en un estudio dirigido, en un estudio de caso, en un producto colectivo, por señalar algunos ejemplos. En tal caso, al docente le corresponde destinar un espacio desde la planeación y en la socialización del programa, curso o asignatura, para analizar las formas y recursos que habrán de emplearse en la evaluación. De esta manera, los estudiantes pierden tensiones innecesarias, porque la evaluación deja de ser un secreto del profesor. Se convierte en una forma de seguir aprendiendo, de construir la expertise, de desarrollar habilidades y actitudes, que si bien le servirán para construir su perfil de egreso, también le empoderan para desempeñarse como un mejor estudiante. Ojalá que este video incentive esas discusiones pendientes que los docentes del siglo XXI hemos pospuesto. El tiempo y las condiciones ya nos alcanzaron y nos exigen una nueva forma de actuación. Con la modalidad a distancia, los estudiantes no están a la vista.
¿Cómo podemos incidir en el aseguramiento de sus logros? ¿Cómo podemos favorecer su autonomía en el aprendizaje? Los recursos ahí están. La tecnología educativa es lo que hacemos con esos recursos. Operada en torno a una estrategia incluyente, diversa, dispersa, centrada en los diferentes niveles de participación, donde el 0 también es un número, también cuenta, y significa el mayor reto para el sistema educativo en su conjunto, como factor de riesgo y abandono. Cada docente debe idear lo que significa tomar de la mano al estudiante para luego soltarlo, lanzarlo a la conquista de sus vidas. Aquí he compartido algunas ideas, en las cuales subyace una intención. Pensar en la evaluación como fuente de conocimiento, como un ejercicio menos utilitario y más sensible. Hasta el próximo video.